Muy buenas tardes, yo soy la alumna Vilca Mendieta Erika del Instituto Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Estoy en la carrera de Industrias Alimentarias en el tercer ciclo. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la carne. Les voy a hablar sobre dos puntos importantes. El primero es la calidad organoléptica. Y bueno, empezaré esto diciéndoles eh, sus características, ¿no? Eh, bueno, empezaré por el color. La carne tiene un color rojo oscuro característico llamado mioglobina. Debo resaltar que depende mucho de la alimentación del animal y de su sacrificio. Pues vemos, por ejemplo, si estos animales son alimentados con productos altamente clorofílicos, el color verde, que dan el color más oscuro e intenso. La carencia de este pigmento que dan a las carnes tonalidades blancas, como el cerdo, pescado y el pollo. El color rojo rutilante de un músculo recién cortado se oscurece a medida de que el oxígeno actúa, llegando a ser casi negro, fenómeno que representa una verdadera oxidación de la mioglobina en la melamioglobina. El olor. Bueno, tiene un olor característico, difícil de definir a menos que se haga comparativos con lo que nos rodea. Pero el olor está dado también por la especie de animal, ya que los ácidos grasos volátiles son diferentes en cada especie. El sabor no tiene un sabor definido, también depende de cada especie animal, del tiempo transcurrido entre el momento de la muerte y el consumo. La terneza, que sería la blandura o dureza, que dependen de varios factores, como son la edad del animal, el régimen de vida, alimentación, forma de cortar las piezas, forma de preparar la carne y la ubicación anatómica de la carne, ¿no? No es lo mismo comparar la blandura o la terneza bueno, la blandura de un costillar o un lomo, etcétera. Tenemos, bueno, el segundo punto es la alteración de la carne, ¿no? La calidad de la carne es muy importante en términos de inocuidad alimentaria, da la posibilidad de que algunos microorganismos puedan ocasionar enfermedades a los consumidores. Por otra parte, la composición microbiológica en la carne incide directamente sobre su vida útil y su aceptación. Bueno, el principal criterio para determinar la capacidad de descomposición de un alimento es la posibilidad que tienen los distintos microorganismos de multiplicarse en él. En otras palabras, si un alimento se deteriora es porque en mayor o menor medida contiene microorganismos que se están multiplicando y con ello generando alteraciones en ella. En este sentido, la carne es uno de los alimentos más perecederos, debido a sus características de composición, pH y actividad de agua que permite la multiplicación de la mayoría de las bacterias, ¿no? Para alcanzar los mejores niveles de inocuidad es fundamental evitar o retrasar desde el principio la multiplicación de estas bacterias, ¿no? Para lo cual es esencial tener presentes siempre ciertos puntos, ¿no? Como por ejemplo, no romper nunca la cadena del frío, procurar la máxima higiene durante el proceso de obtención de la carne, realizar operaciones de desuello y evisceración de forma cuidadosa. Sacrificar animales no estresándolos ni cansándolos, lo que favorecerá un pH más ácido en la carne, ¿no? Como se ha visto en distintos países, ¿no? Se realizan algunas prácticas antes de sacrificar al animal, ¿no? Como por ejemplo, darle, em, tratar de no, como decirlo, no traumatizar al animal ni asustarlos, más bien de relajarlos en países como en Argentina o en España, que se realizan algunos masajes en los animales para poder tranquilizarlos, ¿no? Y para que al momento de matarlos estén tan tranquilos que que su cuerpo no se ponga tenso, ¿no? Y al final obtener una carne mucho más suave, blanda. Y también, por último, realizar un duchado higiénico de las canales, ¿no? Eh, ¿Cuántos y qué tipos de microorganismos podemos encontrar en la carne? Los géneros microbianos que con más frecuencia acompañan a la carne son los
Pseudomonas, Achromobacter, Streptococcus, Micrococcus, Sarcina, Leuconostoc, Flyobacterium, Proteus, Escherichia, los Bacillus, Clostridium, Chromobacterium, Streptomyces, levaduras y mohos. Bueno, además hay varias enfermedades humanas que se pueden transmitir por la carne, ¿no? Salmonelosis, producida por la salmonela, brucelosis por la brucela, mal rojo, el carbunco y turalemia. Bueno, por otra parte, la carne puede contener parásitos helmintos, cestodos y nematodos y protozoos. También los cestodos destacan Cisterius celulosus de la tenia en el cerdo, Cisticercus bovis de la tenia de la vaca o quistes de la tenia. Entre los nematodos podemos señalar larvas de Trichinella spiralis y entre los protozoos a Toxoplasma gondii y Cercocistis. Tenemos la degradación de la carne por microorganismos aerobios. Las alteraciones en la carne fresca suelen identificarse por un olor anormal y la aparición en la superficie con mucosidad, decoloraciones o fluorescencias producidas por bacterias de los géneros Pseudomonas, Aerobacter, Alcaligenes, Achromobacter, Flyobacterium, etc. Levaduras y mohos también. Estas alteraciones dependen del número y tipo de microorganismos, también de la temperatura, la humedad en la cámara y las características de la carne y el manejo, que es muy importante, ¿no? La degradación de la carne por microorganismos anaerobios. En las partes más profundas de la carne se pueden encontrar microorganismos capaces de multiplicarse en ambientes bajos o carentes de oxígeno y de provocar cambios en las carnes como el agriado debido a procesos de fermentación microbiana que dan lugar a la formación de ácido láctico, bacterias lácticas, también a procesos proteolosis originadas por bacterias de los géneros Enterobacterius, Staphylococcus, Bacillus y Clostridium. La putrefacción, que sería la descomposición de la carne, que se origina por las bacterias de los géneros Proteus, Enterobacteriaceae y Clostridium. El hueso, hediondo tal vez, por mala refrigeración en carnes con un pH elevado, originados por bacterias como la Clostridium. Microorganismos patógenos en la carne fresca, ¿no? En la carne fresca podemos encontrar microorganismos causantes de su alteración, que se pueden encontrar otros perjudiciales para la salud, como la salmonella, Staphylococcus aureus, la Yersinia enterocolítica, Campylobacter, la Listeria, Clostridium perfringens y Clostridium botulinum. Se debe manejar la carne fresca de las dependencias de cocina como lo que es una gran fuente de microbios, entre los cuales quizás puede haber patógenos, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a los dos puntos importantes que tenías que hablarle. Alteraciones de la carne y calidad organoléptica. Eso sería todo conmigo. Gracias.